quería mostrar con Israel, según él, conforme a sus fuerzas, pero desconocía que la mayor fuerza que estaba ahí era la de Dios. Y cuando leemos aquí en estos primeros versículos del 8 al 10, encontramos una palabra que nos ayuda a entender que nuestras vidas definitivamente deben de depender de lo que Dios nos habla y nos enseña en su palabra. Porque de otra manera vamos nosotros a hacer cosas que van a ser conforme a nuestra voluntad. Y eso nos va a llevar a hacer cosas equivocadas, porque no vamos a tener la dirección del Dios al que seguimos. Entonces vamos a estar como divorciados de la voluntad de Dios. Cuando Dios espera que usted y yo, al estar cerca, escuchemos su voz, su consejo, y entonces nos va a dirigir hacia dónde tenemos que ir. Y eso es lo que pasaba en este momento. Fíjese que este rey de Siria consultó con sus siervos para efectos de atacar a Israel, como cualquier otro ejército, ¿vea? Tomar las mejores estrategias, buscar la mejor forma de atacar, cómo vencer, buscar la manera en cómo Israel no se diera cuenta de lo que él estaba planeando. Pero en Israel, hermanos, estaba Eliseo, nada más, ¿ve? Que Eliseo. Y entonces Eliseo hablaba la voz de Dios y le daba el consejo al rey de Israel. Y entonces vemos que le da una palabra para que el rey la tomara, para que la hiciera. Dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y esa palabra fue la que quedó en mi corazón, porque lo que él dice que lo hizo con el fin de cuidarse. Pero hoy lo vemos en el Espíritu, también Dios nos habla de esa manera. También Dios nos manda palabra con el fin de que nos cuidemos para los propósitos que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, que nos cuidemos en todo aquello que no le va a edificar, que no va a ser para nosotros de provecho. Dice la palabra que el rey lo hizo una y otra vez. ¿Pero con qué propósito? A fin de cuidarse. Ahora, ¿qué es lo que Eliseo le envió a decir? Que no pasara por tal lugar. Pero entonces venía lo que el Señor ponía en mi corazón, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede a veces en nosotros, en nuestra vida? Que en lugar de evitar pasar por aquel lugar, pasamos por el lugar, porque no somos cuidadosos en seguir el consejo de Dios. Y entonces cuando pasamos por ese lugar, y aunque puede ser físico, pero me refiero más a la parte espiritual, porque pasar por un lugar significa que a lo mejor pasar por esos pensamientos nos va a quitar la fe, nos va a quitar la esperanza de creer, va a poder desánimo, porque vamos a pasar por un lugar de oscuridad en nuestra mente, porque acuérdense que nuestro corazón dice que es engañoso y perverso, de manera que entonces nos quiere llevar a que pasemos por tal lugar para que nos alejemos de Dios, para que nuestra fe falte, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y entonces el corazón, la mente, el enemigo sabe que si nos trabaja el corazón poniendo pensamientos para que no pasemos, para que pasemos por ese lugar, porque Él lo que quiere es que usted y yo veamos y recordemos a veces las cosas que ya no es necesario recordar. Pero si pasamos de nuevo por ahí, cuando tenemos la palabra que Dios nos ha dicho, ya no pases por ese lugar, ya no pases, porque al pasar ahí te va a traer desánimo, te va a robar la palabra de fe que has escuchado. Al pasar por ahí
va a venir un pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios y entonces nos va a alejar de lo que nosotros hemos creído. Al pasar por ahí nos va a llevar a que pasemos por aquellos lugares en donde a lo mejor puede haber amargura con nuestros padres, a lo mejor, porque no estuvieron con nosotros, porque no nos ayudaron en los momentos difíciles, porque a lo mejor no fueron figuras como nosotros esperábamos. Pero eso es lo que trata el enemigo, que nosotros pasemos, porque la palabra de Dios dice, no pases por ese lugar. Aquí eran los sirios, vean lo que estaban. Pero para nosotros son lugares de oscuridad, de sombra de muerte, dice la palabra. ¿Por qué de muerte? Porque vienen pensamientos que lo que tratan es matar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y eso nos aleja. Y eso nos hace que retrocedamos. Y eso nos hace que entonces dejemos de ver lo que Dios ha hecho. Porque si Dios hasta ahora nos ha sostenido, significa que Dios va a seguir sosteniéndonos. Porque hay una palabra que nos ha dicho que Él va a estar todos los días de nuestra vida. Hay una palabra profética de Dios que está dicha. Pero el enemigo quiere que pasemos por el lugar de tristeza, en donde a lo mejor ahí vamos a decir, no, Dios no está conmigo. Dios no está conmigo. Dios, es cierto, me hizo aquello, pero hoy no me ha escuchado. No. Lo que sucede es que son aquellos pensamientos, es aquel corazón que nos quiere llevar a retroceder, a que volvamos a aquellos lugares en donde a lo mejor sabe que nos puede ganar la batalla. Y entonces es donde usted y yo tenemos que aprender a renovar el espíritu de nuestra mente. Porque de otra manera, hermano, esos pensamientos vienen y nos van a derrotar y nos van a ganar. Y nos van a decir, estás vencido. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué mejor no vas y haces aquel préstamo? ¿Por qué mejor no haces eso? Y ahí lo vas a tener de inmediato. Y yo le voy a decir una cosa, es cierto, si usted y yo vamos, a lo mejor lo vamos a tener de inmediato. Pero al pasar ahí, hermanos, estamos desobedeciendo la voz de Dios, el consejo de Dios. Por eso dice, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y para nosotros, hermanos, el cuidarnos hoy en los caminos de Dios involucra que debemos de estar escuchando su voz día tras día, momento a momento. Porque el enemigo no se duerme, hermano. El enemigo está ahí, a la par, viendo qué hacemos, cómo lo decimos, qué pensamos, y en ese momento nos captura, hermanos. Y nos quiere llevar a esas celdas ahí de oscuridad, donde para nosotros lo que sea la respuesta de Dios la veamos tan lejos, pero tan lejos que pensamos que no la podemos alcanzar. Cuando la palabra nos dice que si nosotros venimos delante de Dios con un espíritu, con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a rechazar, hermanos. Él no nos va a rechazar. Pero cuando pasamos por aquellos lugares que no han sido de Dios, hermanos, lo más seguro es que vamos a tener una voz que nos está diciendo, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú en la iglesia? Porque lo que quiere es alejarnos de la voluntad de Dios, alejarnos de los caminos de Dios. Hermanos, todos somos humanos, todos nos equivocamos y por eso el Señor ha dejado la libertad, dice, para que usted y yo podamos llegar confiadamente. Confiadamente, eso significa, hermanos, creyéndole a Dios, creyéndole que me va a perdonar, creyendo que nos va a aceptar aún con eso que hemos hecho. Pero está el nombre que dice pecado, ¿verdad? El lugar en el que pasamos que dice pecado. Y entonces al pasar ese lugar, los pensamientos que vienen a nuestra mente son que nos separamos y nos alejamos de Dios. Y entonces el espíritu y el alma nuestra automáticamente también se alejan de la voluntad de Dios, porque nosotros lo decidimos cuando pasamos por ese lugar, por no cuidarnos. Porque dice que vez tras vez se cuidó para hacer lo que el profeta le decía.
Ahora, usted y yo sabemos que la palabra de Dios es la palabra profética que tenemos hoy. Y por tanto nos habla. Al solo que usted y yo la abrimos, al solo que la leemos y entendemos con la revelación del Espíritu, entendemos que Él nos da esa palabra para que entendamos lo que tiene para nuestro día. Pero si pasamos por esos lugares pensando que no nos va a suceder nada, lo más seguro, hermanos, es que nos va a capturar el pensamiento de maldad, la perversidad del corazón. Ahí está, hermanos. El único que lo ata es el Señor. Y entonces nuestra vida que está siendo prosperada, nuestra vida que a la luz de la palabra del Señor está siendo transformada, en esos momentos de debilidad es cuando nos hace retroceder y nos cambia el pensamiento. Nos hace ver que no somos dignos, que no somos para nada merecedores de llamarnos hijos de Dios, porque hicimos algo que no le agrada al Señor. Pero tenemos las puertas abiertas para acercarnos a Dios, hermanos, con ese corazón humillado y contrito, y saber que no nos va a abandonar, que podemos confiadamente acercarnos a Él, y Él nos va a aceptar, hermanos. Y será Él entonces el único que nos puede juzgar. Será Él entonces el único que podrá decirnos. Pero hay una certeza que debe haber en nuestro corazón. A pesar de todo lo que yo pueda haber hecho, Dios me ha dicho que puedo llegar confiadamente. Hermano, y para eso necesitamos una mente renovada en el Espíritu de Dios. No podemos hacerlo con esta mente. Esta mente, hermano, lo primero que hace es acusarnos, negarnos la voluntad de Dios a nuestro corazón, porque sabe que de esa manera entonces nos vamos a negar a la fe de Dios. Y ya no va a prosperar nuestra alma, porque al no prosperar nuestra alma, entonces vamos a negar lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta ahora. ¿Se imagina? Negar que Dios ha estado con nosotros a esta altura, hermanos. No podemos, no deberíamos. Dios ha estado con nosotros hasta ahora. Hemos visto milagros en nuestra casa, en nuestra vida, en todo lo que emprendemos. Y Dios ha estado siempre ahí, levantando bandera por nosotros, hermanos. No lo merecemos. No somos dignos de lo que Él hace por nosotros, pero en su gran misericordia, en su gran amor, el Señor nunca nos ha abandonado, siempre ha estado ahí, con cada uno de nosotros. Quizás nos hemos alejado, pero el Señor, hermanos, aún con eso, Dios en su gran misericordia, siempre nos va a alcanzar, porque estamos sellados, dice su palabra, con su Espíritu. Con su Santo Espíritu. ¿Se imagina? Sellados significa marcados, pero no es una marca cualquiera como la que usted y yo no podemos imaginar, no. Esa marca de Dios, hermanos, del Espíritu Santo, traspasa los huesos, traspasa los tuétanos, llega hasta el espíritu de nosotros. No es una marca como la que vemos y conocemos, no, la marca de la que habla Dios en su palabra a través de su Espíritu es una marca que trasciende lo espiritual, que trasciende lo profundo de nuestro ser. Y por eso esa marca del Espíritu es la que nos viene a recordar que somos apartados para el Dios grande, para el Dios verdadero, aquel que dice que es el Dios consejero, príncipe de paz. Para Él estamos apartados. Por eso cuando el profeta le hablaba a este rey, hermanos, y ustedes y Dios que nos ha hecho, dice, reyes y sacerdotes, Él nos habla también a través de su palabra para que no pasemos por esos lugares, para que no volvamos a recordar aquella infancia, porque al volver a aquella infancia en la que fuimos dañados por cualquier motivo, hermanos, lo que nos hace recordar en realidad es llevarnos a estar en un lugar de tristeza, en un lugar de melancolía, en un lugar en donde viene el corazón afligido a decirnos, mira, lo que te pasó allá te puede pasar ahora, pero no es así.
Es ahora, estamos en caminos diferentes, caminos que hemos sido rescatados por el Dios verdadero, para que andemos en su verdad, en sus caminos de verdad, y Él nos va a guiar para que seamos fortalecidos en nuestro espíritu, llevados a un camino en donde verdaderamente vamos a encontrar que las cosas son diferentes. Ya no son como éramos allá. Allá nos vestían a lo mejor con lo que sobraba del vecino. Hoy Dios nos viste con ropaje real, con lino verdadero. Nos pone un ropaje espiritual que usted y yo lo podemos ver solo si nuestra mente realmente está renovada en su espíritu. Pero no son aquellos ropitas que nos daban allá, que nos mandaban del USA. No, ahora son ropajes divinos, espirituales, que he sido vestido, y no solo de, hermanos, dice su palabra que nuestro calzado también viene de Él, espiritual. Porque si vemos y pasamos por esos lugares, hermanos, vamos a recordar con rencor a nuestros padres. Porque vamos a decir, si mi papá me hubiera puesto a estudiar, si mi papá hubiera hecho esto, si hubiera estado mi papá, las cosas hubieran sido diferentes. No, allá fue un papá humano que hizo lo que hizo porque no lo entendemos, pero aquí tenemos al Padre Todopoderoso, al Padre que no nos abandona, al Padre que nos sostiene con su mano, al Padre que siempre va a estar ahí, hermanos, con nosotros. En todo momento, nunca nos va a abandonar. A lo mejor nosotros sintamos que nos alejamos de Él, pero Dios nunca se va a alejar de nosotros. Porque Dios no nos trajo y nos apartó para dejarnos a la deriva. No, Dios nos trajo porque sabe que hay cosas en nosotros que para sus propósitos divinos y celestiales son necesarios para que usted y yo los hagamos conforme a su voluntad. Así es, hermanos. Por eso, cuando leí esta palabra y decía, y se cuidaba, dice, porque, y no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, una y otra vez. O sea, no se podía cansar el rey, no se podía decir, hoy no te voy a hacer caso. No, hoy no, ya estuvo. Él dice, ya no me digas lo que tenga que hacer, lo voy a hacer conforme a mi voluntad. Porque sabía que si él se iba por otros caminos, que no eran los que el profeta le había hablado, hermano, sabía que no le iba a vivir bien. Y eso es lo que Dios nos habla hoy. No podemos querer pasar por aquellos lugares feos de donde Dios nos ha sacado. No podemos, aunque nuestra alma, nuestro corazón nos quiera volver, hermanos, no debemos de regresar ahí. Porque Dios nos tiene en lugares diferentes. Y en esos lugares donde nos debemos de mantener. Yo sé que va a costar, por supuesto, pero esa es la batalla que tenemos que hacer día tras día. Ahora, este rey, hermanos, no se quedó solo con eso. Mire lo que sigue contando el pasaje. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mire, hermanos, hasta dónde hace las cosas el Señor. Por eso el tema es, no hay otro Dios como nuestro Dios. Porque las cosas que Dios hace, hermanos, son de manera espiritual que a veces, y así será, no las vamos a llegar a comprender. Porque son tan profundas las cosas que Dios hace. Mire, cómo Dios le revelaba a Eliseo lo que hablaba, dice, en su cámara más secreta este rey de Siria. ¿Se imagina? ¿Cómo lo hablaba para que nadie le escuchara? Se iba a su habitación y me imagino que él decía, hoy lo voy a hacer aquí, y lo voy a hacer de esta manera, para que nadie le escuchara.
Pero el Espíritu de Dios venía y se lo revelaba al profeta, hermanos, para que él le dijera al rey: no pases por ahí, porque el rey de Siria va a estar en ese lugar, hermanos. Y dice que el corazón de este rey se turbó. Hermanos, esas son las cosas que Dios hace cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos acompaña. Aquellos que nos quieren atacar, aquellos que nos quieren insultar, se van a turbar, se van a confundir, no van a saber qué les pasa, porque el Dios nuestro ha levantado bandera por usted y por mí. Y entonces aquellos van a quedar confundidos porque no lo van a entender. Porque hay un Espíritu de Dios que nos revela a nosotros y nos da las fuerzas y la renovación de nuestra mente para entenderlo. Porque no es con arma, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, es con su Santo Espíritu. Solo de esa manera vamos a poder realmente hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No es con fuerza, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Y eso nos va a hacer entonces entender lo que Dios puede hacer. Recuerdo, hermanos, que cuando nuestra hija estaba pequeña, en el local que estábamos unos años muy atrás, ella tenía quizás como 3 años o 2 años, algo así. Y resulta que en los estudios que estaba ahí, pues los niños no cabía mucho, era pequeño. Pero pues estaban todos los niños revueltos. Y resulta que en una de esas, hermanos, los niños estaban jugando, ella cayó, otros niños pasaron encima de ella y le quebraron la clavícula, hermanos. Y en el momento nosotros no, pues solo dijeron: mire, fíjese que se cayó la niña. Ah, gracias, bueno, vamos a ver. Y nos fuimos, ¿verdad? Con eso. Y recuerdo que cuando ella se comenzó a quejar, ¿verdad? Que le dolía, entonces mira, llevémosla porque algún dolor tiene. Y la llevamos donde el pediatra, hermanos, y el pediatra nos dice: la niña tiene quebrada la clavícula. Y nosotros así, ¿verdad? Como que, ¿qué? Sí, la niña tiene quebrada la clavícula. Y lo que pasa es que no se puede enyesar porque, bueno, la doctora sabe que no se puede hacer enyesar esta parte. Y le dijimos: bueno, ¿y qué se puede hacer? Mire, aquí lo único que se puede hacer, nos dijo, es que ella tiene que andar como por 3 o 4 meses, pues les hacen como nudo, ¿verdad? Y tienen que andar así, con un gran nudo aquí atrás, apretadas para que su cuello ande recto y que su hueso lo vuelva a ser pegado. Pero hermanos, eso solo Dios lo puede hacer. Pero una sabiduría que Dios puso a nosotros, no porque seamos mejores, ni porque, no, hermanos, para nada. Si lo cuento es porque, para que veamos las cosas que Dios hace. Por eso digo, no hay otro Dios como nuestro Dios. Y bueno, usted sabe el trabajo que tuvo que venir, ¿verdad? Cada mañana, bañarla despacio, con cuidado, ponerle eso todos los días, para dormir, cambiarle la ropa, se imagina. Pero hermanos, en nuestro corazón jamás se nos atravesó venir a reclamarle a los encargados, ni jamás en nuestro corazón comenzó a cargarse porque qué bárbaros ahí, porque, que no tienen cuidado de los niños. No, porque sabíamos que si Dios está con nosotros, hermano, Dios iba a hacer cosas grandes, porque la gloria iba a ser para Él, no para el hombre. Sabíamos que Dios iba a hacer las cosas. Y bueno, tuvimos que estar en ese proceso 4, 5, creo que hasta 6 meses fue que la tuvimos. Pero cuando fue donde el doctor, hermanos, el doctor dijo que ya la clavícula estaba en su lugar. Imagínense, o sea, solo Dios, porque ahí no hay otra manera. O sea, no es que, no, el hueso, él solo, de nuevo comienza a buscar su lugar hasta que queda. Pero lo que yo le quiero llevar es que cuando le pedimos que sea Dios nuestra guía, aún nuestros pensamientos, así como los de este rey, cambian, hermanos, para ya no ser nosotros, no ser en nuestra carne lo que vayamos a hablar o a decir,
Porque debemos de entender que aquí en la iglesia, hermanos, todos debemos de amarnos y respetarnos. Y eso no me daba derecho a mí de venir y reclamar y sentirme que no, que miren que no, de ninguna manera. Al contrario, rogar a Dios para que Él se glorificara y se mostrara de manera que, hermanos, el enemigo no nos iba a sacar de la iglesia. Que el enemigo quedara turbado. Que fuera Dios el que lo turbara, no nosotros, Dios. Pero Dios iba a poner en nosotros ese espíritu de Él para creerle a Él, para confiar en Él, que lo iba a hacer. Y Dios lo hizo, hermanos. ¿Se imaginan? Me hubiera ido yo peleado, ¿verdad? Enojado porque a la niña, puchica, lo que le hicieron, qué barbaridad, me voy de aquí, nos vamos, aquí no se puede. Hermanos, porque hay hermanos que hasta por el carro se han ido. Nuestro pastor nos ha dicho, y es cierto. Pero eso no nos da argumento, hermanos, porque el pleito no es contra carne ni sangre, es con las huestes. ¿Pero cuáles? Estas que nos quieren hacer pasar por esos lugares, hermanos, donde está el rey de Siria, ¿verdad? Viendo ahí qué hacemos para atraparnos y sacarnos de la voluntad de Dios y llevarnos a lugares de oscuridad, donde hoy a lo mejor nos estuviéramos arrepintiendo por no haberle creído a lo que Dios iba a hacer. Porque la única forma, hermanos, era que el Espíritu y la sanidad de Dios viniera sobre ese hueso. ¿Qué podíamos hacer? Creerle a Dios, confiar en Dios y seguir adelante. Pues sí, pero es que miren, que mi hijo y que no. Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar, hermanos, en nuestro corazón. Y esa es la única forma, creerle a Dios. Mire, y entonces dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Porque pensaba que estaba infiltrado, ¿verdad? Y que entonces escuchaba lo que decía y salía corriendo a contarle a Eliseo o al rey. Por eso le decía, ¿no declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ahora, ¿cómo sabía este hombre que Eliseo era el que hacía eso? Lo había oído, hermanos, lo había escuchado hablar a Eliseo. Había entendido que ese hombre era diferente. No era el mismo. Ese hombre no es igual que todos. Ese hombre tiene algo de Dios. Y tenía mucho de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos mucho de Dios, hermanos. Por eso hemos sido rescatados de lo vil, dice la palabra. De lo vil, de lo desechado. Y nos ha traído aquí, pero porque tenemos de Dios. Porque Él no nos mira hoy, nos mira lo que Él va a hacer mañana, lo que Él va a hacer después, en sus propósitos divinos, en su plan celestial. Mire, por eso es que este hombre conocía a Eliseo. Le dijo, no, es que ahí está Eliseo. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que hoy envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí, que él está en Dotán. Le dijeron que él ahí estaba. Versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Vinieron escondidas, ¿vea? Para que Eliseo no se diera cuenta. Hermanos, Eliseo ya sabía. Si le declaraba lo que él escuchaba en la cámara más secreta, imagínense, no iba a declararle Dios lo que estaba haciendo el rey. Por supuesto, Eliseo lo sabía. Sabía lo que estaba ahí pasando en la noche, en su alrededor. Mire, usted y yo tenemos la sabiduría de Dios para entender las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y por eso es que no debe de venir aflicción en nuestro corazón, vea, porque hey, ya viste cómo está la situación política, económica y social del país. Y eso es lo que está alrededor. Ya vistes cómo se están ahorita. Y a nosotros, hermanos, si hemos creído en el único
que nos ha llamado, que nos ha sostenido, que hasta ahora hemos visto su mano, que hasta ahora hemos visto cómo nos responde, que hasta ahora hemos visto su fidelidad día tras día, día tras día, día tras día, hemos visto su fidelidad. ¿Cómo vamos a dudar entonces ahora que pase lo que pase a nuestro alrededor? Dios va a estar ahí con nosotros, hermanos. No, pero es que mira, si llega a pasar esto y aquello, ¿quién sabe? Hermanos, nadie sabe, solo Dios. Solo Dios sabe, pero lo que sí debemos de saber, usted y yo, es que Él va a estar ahí con nosotros. Y aunque se mire oscuro, en medio de la tormenta, la mano de Dios va a estar ahí siempre. No es lo que esté pasando ahí alrededor. Claro, debemos de conocer, vea, porque tampoco vamos a ser ignorantes. No, no estoy diciendo eso, sino que lo que digo es que eso no debe de ser tan fuerte como para que afecte la fe y la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que suceda lo que tenga que suceder, pero usted y yo debemos de estar firmes, creyéndole a nuestro capitán. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Hermanos, ahí con nuestro capitán, y Él nos va a dirigir, hermanos, nos va a llevar y nos va a llevar. Así que, según el rey, estaba haciendo la mejor estrategia que nunca había hecho, ¿verdad? Llegar de noche escondidas, que no lo miraran. Y a los caballos, tápenlos para que ni siquiera se oiga un ruido de ellos. Porque dice que venía con caballos, venía con todo, hermano, el ejército, para un hombre. Pero el problema para el rey de Siria es que no era un hombre, era un Dios que estaba con un hombre, que era diferente. Y venía contra un Dios que estaba con un hombre. Y ahí sí, hermano, cambia todo, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que no es cualquier Dios, es el Dios verdadero. Y entonces el rey, en su gran estrategia, ya la tenía preparada. Lo sitiamos en la noche y en el amanecer, cuando medio salga el sol, entonces ahí lo vamos a capturar. Y yo creo que Eliseo allá cortándose las uñas, ¿verdad? Aquí me quiere salir un uñero porque, Señor, ayúdame. Porque estaba confiado, hermanos. Confiado de que Dios lo tenía todo bajo su control si lo revelaba. ¿Y por qué le digo esto? Porque Eliseo no salió a ver. El que salió a ver fue el que le servía, dice la palabra. Eliseo ni siquiera voy a abrir la ventana a ver si es cierto que ahí. No, hombre, si ya sabía que ahí estaban. Por eso es que el siervo lo dejó que salga el siervo, hombre, para que vaya a ver. Y dice que, y le dijo, id y mirad dónde está, para que envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí, el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Pues Eliseo ya sabía, estaba confiado en el Dios, hermanos, que nos defiende a usted y a mí. Hermanos, ese Dios que tiene cuidado de cada cosa, de cada necesidad suya y mía. Por eso usted es que no tengo para pagar el recibo. Deje que estén los caballos, hombre, ahí están, en oscuro. Pero usted no los ve, hombre, espérese. Ya va a amanecer y entonces se va a mostrar nuestro Dios con poder y gloria. Y entonces dice que fue el siervo, ¿verdad? Y vio y dijo, hoy sí, Eliseo, si solo somos los dos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y entonces Eliseo, el cual recibía toda la revelación de Dios, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, vámonos al pensamiento del
criado. ¿Cómo, profeta? ¿Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Sí. ¿Pero cuáles? Si yo no veo que tengas caballos, ni siquiera veo que tengas una espada. Porque usted y yo hoy sabemos, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ese que hoy nos ha dado para que tengamos el poder, y vendrá sobre nosotros, sobre vosotros, el Espíritu de Dios, y tendréis el poder, dice la palabra. Por eso todo lo que nuestro pastor nos ha dado del Espíritu de Dios, hermano, lo tenemos que asimilar, porque ahí está nuestra fortaleza. El Espíritu de Dios. Ese es el que le daba paz a Eliseo. El Espíritu de Dios venía sobre él y sabía, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces el criado, explícamelo. No, yo no te lo voy a explicar, te lo va a explicar Dios. Y eso, y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, los caballos que había visto alrededor allá, hermanos, los que fueron a posar en la noche, esos no eran de fuego, hermanos. Y estos, dice la palabra, que eran de fuego. O sea que cuando el criado volteó, porque Eliseo oró, dice que se fue y oró: Señor, abre los ojos. Y entonces en lo que regresó el criado a ver por la ventanita, y la abrió de nuevo, hermanos, y comenzó a ver, dice que vio carros de fuego, caballos que estaban ahí, y dijo: tiene razón mi profeta, hay gente con nosotros. No, lo que él dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es cierto, hermanos. Cuando usted y yo dejamos de ver lo que Dios hace, vemos las cosas que hace el hombre. Cuando dejamos de ver lo que Dios hace, vemos las cosas que hace el hombre. Por eso usted y yo debemos de ver las cosas que Dios hace y no lo que hace el hombre, porque lo que él hace el hombre no va a durar. Dice que es como la hierba, como la flor de la hierba, que hoy está y mañana no está. Pero lo que hace Dios es permanente, permanece para siempre, porque Él es el Rey eterno. Eterno, hermanos, Él es el Rey eterno, que tiene el poder, que tiene la gloria para hacerlo. Por eso, ¿iban a pelear estos caballos, hermanos, de fuego y estos carros? No. ¿Y entonces para qué estaban ahí? Para que el criado viera. Hermanos, y entonces, así es Dios. Porque usted y yo, entonces con esos carros, y como tienen fuego, rápido va a agarrar fuego todo eso y se queman todos. No, hombre, porque la palabra de Dios dice que debemos de hacer el bien. Y Eliseo lo sabía. Se lo había revelado el Señor. Porque Eliseo no dijo: Señor, quiero que los destruyas con tus carros y que este criado mire todo lo que tú has. No, solo quiero que él vea. Hermanos, a veces en nuestro hogar uno va a estar viendo las cosas de Dios y otro va a estar viendo en un momento las cosas del hombre. Así es en el matrimonio. Y entonces a veces otro va a ver después las cosas de Dios y yo quizás voy a ver las cosas del hombre, porque ahí nos vamos sosteniendo, ¿verdad? Pero así es. Si vemos, si dejamos de ver las cosas que Dios hace, vamos a ver las cosas que hace el hombre. Por eso Eliseo le dice: oh Dios, te ruego que les abra los ojos, para que no vea lo que el hombre está haciendo, sino que vea lo que tú estás haciendo. Porque yo ya lo veo. Eliseo ya lo miraba, él ya no tenía, no, él lo estaba viendo desde antes.
Antes que llegaran a sitiarlo, hermanos, él ya había visto los caballos y los carros de fuego que estaban alrededor. Ya los había visto. Pero el criado que estaba con él, no, porque una casa dividida no permanece. Y el criado estaba en la casa. Por tanto, el criado no podía estar con otros pensamientos que no fueran los de Eliseo. Entonces, Señor, te ruego para que estemos en el mismo espíritu tuyo, Señor, que le abra los ojos para que nos unamos y entonces veamos lo mismo. Y eso tiene que pasar en nuestra casa. Quizás en el momento yo no mire los carros de fuego del Señor, pero quizás lo mire mi esposa. Y entonces ahí, hermanos, en la oración de ella me va a permitir ver los carros de fuego del Señor y nos vamos a unir. Y así tiene que ser en nuestro hogar, hermanos. Porque pues no todos tenemos esa fe de que de repente, no, es que yo, no, hermanos. Hay momentos que nuestra fe como que comienza a menguar, vea, y necesita ver los carros de fuego. Pero si el criado se hubiera quedado con esos pensamientos, ¿qué hubiera pasado, hermanos? El criado sale corriendo. No, yo me voy, Eliseo, yo no sigo aquí contigo, yo me voy a esconder, estos van a bajar y nos llevan. No, una casa dividida no permanece. Así que, Señor, ábrele los ojos, porque yo ya estoy viendo tu poder y tu gloria, pero él tiene que verla también, Señor. Y entonces vino el Señor y le escuchó. Sí, le escuchó, porque lo que está pidiendo, hermanos, es para estar en el espíritu de él. Porque vieron los dos, entonces él vio, cambió, ya sus ojos ya no vieron lo que no miraba, no, hoy miraba lo que sí tenía que ver. Ay, hermano, entonces quiere decir que yo cada vez que, si es en el Espíritu de Dios, tenemos que aprender a estar y a mirar con ese mismo ojo de Dios. Y luego que los sirios descendieron, bueno, estábamos aquí, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Por eso le digo, no fue la petición de Eliseo, destrúyelos, Señor, mátalos, acábalos. Que no, hermanos. Porque Dios nos llama a hacer el bien. Y entonces Eliseo, no, Señor, no los mates. No es necesario. Yo conozco tu poder. Solo ponles un ratito de ceguera, solo el tiempo necesario que tú me vas a dar. Y Dios le escuchó. Bueno, los vamos a poner ciegos. Y dice la palabra que después de eso no es entonces los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Versículo 19. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y no era él el que buscaban, hermanos. A él el que buscaban. No, no es este el hombre que buscáis, le dijo. Estás equivocado y como ciego, hermano, de veras. Pero déjame tocarte a ver si te parece. No había oportunidad. No, yo los voy a guiar. Los voy a llevar a donde es el camino. Hermano, y con la sabiduría que Dios le había puesto, lo lleva a Samaria, todos, imagínense, todos en fila. Agárrense, muchachos, porque como no vemos, tenemos que hacer fila india para seguir. Vaya, ahí van todos, hermanos, siguiéndolos a los otros. Si estaban ciegos, ¿cómo iban a hacer? Agarrándose del monte. No, hermanos, tenían que agarrar, no sé, la cola del caballo, la espada, no sé, pero la cosa es que todos. Ahora, ¿cuántos eran, hermanos? El rey mandó todo su ejército, hermano. No, es que yo quiero que lo traigan. Pero no sabía que allá estaba el Dios de los ejércitos de Israel, el poderoso. Y entonces dice que los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos
y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Hermanos, cuando ellos abrieron sus ojos, estaban en el lugar equivocado. Se habían equivocado, según ellos. No, es que Dios así va a ser, hermanos, con aquellos que nos quieren hacer daño, con aquellos que piensan que nos quieren derribar o hacernos sentir menos. No, hermanos, Dios los va a confundir, Dios los va a poner ciegos que no van a entender lo que está pasando a su alrededor, hermanos. Y yo le aseguro, mire, que Dios lo hace porque lo hemos visto, hermanos. Lo hemos visto cómo Dios confunde, cómo Dios les cierra la boca, cómo Dios los tiene atados. No entienden, porque no entienden. Pero nosotros que conocemos al Dios verdadero, sabemos de dónde viene ese poder. Y entonces dice que cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, Padre mío. O sea que ganas no le faltaban, vea, pero quería pedirle permiso, los mataré, Padre mío. Viene Eliseo y le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ay, hermano, este Eliseo estaba loco, ¿eh? Porque las cosas que para el hombre parecen locura, hermanos, es el poder y la victoria de cómo Dios hace las cosas. Así las hace el Señor. Mire, Eliseo no pidió para que los mataran, para que los destruyeran. No, solo les pidió al Señor un favorcito, un momento de ceguera. Es todo lo que te pido, Señor. Es todo, un momento de ceguera. Y con eso vas a vencer al ejército. Si Dios así es, hermanos. Y con eso pensás que te va a alcanzar para el mes. Si Dios me lo dio, Dios lo va a multiplicar. Si Dios eso es lo que me dio, Dios lo va a multiplicar. A mí lo único que me toca es creerle. Porque el que busca a Dios, buscándole, tenemos que buscarle, creyendo con nuestro corazón. Y entonces se les preparó una gran comida. Mire, Eliseo solo dijo, pan y agua es suficiente. Pero no, el rey de Israel dijo, no hombre, si tú me lo pides, pan y agua no es suficiente. Dice, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más, oigan, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, nunca más, por lo que hizo el hombre de Dios. Hermanos, ustedes, la mujer de Dios, el hombre de Dios, llamados a hacer las cosas de manera diferente. Porque para eso hemos sido llamados. Somos los que tenemos el espíritu, como Caleb, como Josué, para que cuando veamos a los gigantes, no nos veamos como langostas, no. Tenemos que ver a los gigantes como a los que Dios va a derrotar con su poder. No nosotros, no, Dios. Porque así es, hermano. En su trabajo usted no tiene que ver como que el jefe es el enemigo. No, hermanos, para nada. Es que ese jefe, mira qué mal me cae por cada vez que me mira. Solo a mí me agarra. Ay, hermanos, hermanas, no, ¿en qué estamos? Tenemos que ver a nuestro Dios. Porque cuando veamos a nuestro Dios, Él va a cambiar nuestro espíritu. Ahora, ¿le va a preparar usted una gran cena, hermanos? Si el jefe se lo pidiera, ¿se lo prepararía? No porque es el jefe, no. Porque Dios se lo pide, ¿se la prepararía? A mí me costaría, hermano. A mí me costaría, pero tengo que pedirle, Señor, ayúdame para que lo haga. Porque, hermanos, aquí ¿qué pasó? Que los que venían a atacar se fueron comidos. Bien, hasta soplado hoy, no hay de la gran comida que nos dio, porque yo solo pan, y yo escuché que le dijo que solo pan y agua nos diera. Eso no me iba a caer mal, pero como nos dio hasta buey, nos dio cerdo, nos dio todo. Y se fueron y nunca más
Ahora, ¿cuál fue el mensaje que le llevaron al rey de Israel? Ya se imagina, vea. Esos de Israel tienen un Dios. No, hombre, ¿para qué nos vamos a meter con él? Tienen un Dios. No, hombre. En lugar de matarnos, porque lo merecíamos, nos dieron de comer. ¿Y qué les dieron, vos? Si hubieras traído un tupoco ahí para ver si estaba... Hermanos, porque así es Dios, hermanos. Hace cosas que no las entendemos. Y por eso cuando Él las pone en nuestro corazón, hermano, mire, estoy ahí, dale, dale, no, Señor, no, dale, te digo. Pero Dios, sí, dale. Pero Dios, dale. Y tengo que ir ahí, pero Dios, dale de comer. Porque así es nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, aunque de repente veamos que nos están sitiando ahí con caballos y ahí están, ¿verdad? Todos ahí. No, hermanos, Dios con nosotros. Él dijo, no estamos solos, dijo. Pero ya en los evangelios, en primera de Juan 4:4, ¿verdad? Ahí dice que usted y yo, hermanos, ya no estamos solos porque mayor es el que está con nosotros, ya lo convierte en uno. Eliseo dijo varios, vea, pero ya en una de Juan 4:4 dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Lo llevó al Rey, al único, al que debe de ser en nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar para despedir este momento. Padre, te damos gracias, Señor.